empezar para yo poder mandar aquí el link. Usted ora en lo que ora, entonces. Muy buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida en esta noche a los que estamos acá y los que nos ven por medio de esta transmisión. Queremos bendecir hoy su vida en el nombre del Señor y vamos a estar dando inicio a esta transmisión donde esperamos que el Señor pueda llenar nuestras vidas, llenar nuestro corazón, ¿verdad? Que todo nuestro ser sea inundado de su presencia en cada uno de nosotros. Así que yo le invito a que nos acompañe a orar para poner en las manos del Señor este servicio. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor, y a los hermanos que nos ven, tú les permites por este medio también ser parte de esta noche de bendición, donde queremos alabar tu nombre, Señor, queremos exaltarte, que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que vayamos a hacer aquí, Señor, en tu palabra, en la música, Señor, que todo sea para exaltarte, Señor, para bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos que tú llenes con tu presencia nuestras vidas, Señor, que nos ilumines, que podamos ser instrumentos, Señor, de tu palabra para llegar, Señor, a tocar los corazones, a eso, Señor, que tú tienes, con ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ser llenos de tu plenitud, Señor, que podamos sentir el gozo de tu presencia, oh Dios, cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y oramos a ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya, qué bendición, ¿verdad? Poder estar en este tiempo ahora y compartir con Carol y con los hermanos que aquí están, nuestro líder acá, Gregorio, mi esposita y aquellos que todavía vendrán. Y es una bendición poder estar en este tiempo. Gloria a Dios, para estudiar la palabra, para adorar al Señor y para orar, ¿verdad? En cualquiera sean las necesidades que ustedes tengan, ¿verdad? Quieran compartir con nosotros. Así que es una bendición que podamos hacerlo juntos. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Dile una vez más. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú mereces toda la alabanza, la adoración debida a tu nombre, Señor. Aleluya, eres el grande, eres el digno, y a ti te honramos con todo nuestro corazón en esa noche. Te decimos a ti, oh Dios, digno es el Cordero Santo, santo, santo es el
santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. oh, tú eres digno por siempre, Dios. Te adoramos, Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. te adoramos, Señor, en esa noche. Eres el santo, eres el grande Dios, y a ti te damos la honra y la gloria que solo tú mereces. Gracias, Señor. Guíanos a través de este tiempo de estudio, de compartir tu palabra y sacarle el mejor provecho a la misma. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Hoy tenemos a Carol Chavarría, una de las servidoras de nuestra casa del Señor, y ella se preparó un tema. Es una de nuestras estudiantes de seminario, Sí. aquí de la iglesia, de Seminario Nacional Online de la Iglesia Metodista, y entonces hoy ella va a compartir y aquí este servidor le va a apoyar. Sí, amén. Sí, esta noche vamos a estar hablando sobre un tema hermoso que llena nuestra vida, pero necesitamos conocer a profundidad qué es la transformación. ¿Cómo puedo ser yo transformado de manera espiritual siendo ya un creyente? Sí. Es muy importante, ¿verdad? A veces creemos que nuestro conocimiento o lo que el Señor tiene para nosotros no puede acabar quedar solamente en el día en que aceptamos al Señor, sino que a partir de que yo reconozco mi necesidad del Señor, confieso mi pecado y acepto al Señor Jesús en mi vida, entonces inicia una nueva etapa en mi vida, reinicia mi vida hacia un camino para un propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, como Amén. creyentes, como cristianos, como regenerados, ¿verdad? Nuevamente, nacidos de nuevo en el Señor. Así es. Así es, Y eso va en un proceso, ¿verdad? sí, Es que se da la tendencia de que ya hay algunos cristianos, ya sea por tener años de vida en las cosas del Señor, alguno pudiera decir, bueno, yo tengo suficiente experiencia, he leído la Biblia suficientes veces, sí, entonces ya yo llegué a donde tengo que llegar. sí, Y sin embargo, la madurez espiritual que se llega a través de la formación espiritual sí. es un proceso Es un proceso. y nunca termina. No, si Aquí podemos, no, aquí en la tierra, ¿verdad? Hay Sí. un fin, pero mientras estemos vivos, eso sigue, ¿verdad? si podemos recordar, por ejemplo, la historia de Nicodemo, cuando Jesús lo confronta y le dice, bueno, conoces la ley, tienes tantos años, toda tu vida, tal vez tenía Nicodemo de estar, pero ¿qué pasaba con Nicodemo? Que él no comprendía qué era la obra que Jesús quería hacer en su vida. Entonces él lo confronta y le dice, es que si no nacieras de nuevo, ¿verdad? Si no reinicias tu vida ahora, de ahora en adelante conmigo, entonces no podrás entrar al reino de los cielos, fue lo que él le dijo. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que el Señor quiere
trabajar nuestras vidas, ¿verdad? Que hay un proceso para que esa formación se dé. No podemos nada más quedarnos en que vengo a la iglesia, tal vez leo la Biblia como un devocional muy bonito, pero hay más. Es que eso es parte, ¿verdad? Sí. Eso es parte de mi proceso de crecimiento. Hay, También está la tendencia que decíamos ahorita de que a veces uno puede decir, es que yo tengo tanto tiempo de experiencia, ya yo he alcanzado un grado de madurez, ni necesito hacerlo. sí. Y eso era lo que Nicodemo pensaba, que él ya Es- tenía completo ¿Sí? el conocimiento. Ya tengo seguro, tengo ganado Sí. el cielo y no ocupo hacer más nada para que eso. Sí. Eso es como pensar que hoy en día uno de los, no sé, futbolistas famosos, ¿verdad? De los deportistas famosos diga, bueno, como ya soy el mejor del mundo, voy a dejar de practicar, de por sí nadie me va a ganar. Sí. Voy a dejar de entrenar. No puede. Usted será el mejor del mundo, pero deja de entrenar unos meses Sí. y pasa a ser casi que el peor, ¿verdad? Sí. Porque necesita mantener ese entrenamiento y no tener ese exceso de confianza, ¿no? De Sí. creer que ya no ocupo más. Sí, y eso, como lo decía usted, es que es un proceso. No podemos quedarnos nada más en que un día acepté al Señor o que tengo mucho tiempo, ¿verdad? De estar, ya lo conozco todo, ya lo sé todo. Y esta noche vamos a introducir este tema con la lectura de segunda de Pedro 3. Vamos a leerlo del 16 al 18. Y Pablo aquí nos habla de una manera muy hermosa de cómo es que se inicia esa transformación y dice así, el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ujú. ¿Ok? Hay un velo que no nos deja ver más allá de lo que el Señor quiere mostrarnos en su gloria. Empieza con la conversión. el Con la proceso. conversión. Porque el Señor es el Espíritu y entonces donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces me convierto, soy libre El Espíritu de la sella mi vida. esclavitud, sella mi Empieza. vida. Entonces dice el 18, por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Sí, la transformación está de lo que yo permita en mi vida y lo que Dios va ejecutando. Así es. Porque no se trata de que todo lo hago yo, ¿verdad? Como muchas veces tal vez pensamos que solo obras, obras, obras. La fe sin obras es muerta Sí, y también las obras, si no es a través de la fe, no así es. tienen. Así es. Entonces, podemos ir viendo que esa formación y transformación va ocurriendo conforme nosotros vamos acercándonos también al Señor, conforme vamos creciendo en el conocimiento de su palabra, y es lo que el Señor quiere que, ¿verdad?, que hagamos cada uno de nosotros. La formación para todo creyente es para el creyente que ya ha sido regenerado en el Espíritu Santo, que es salvo, que tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, lo que usted decía, que ya ha sido sellado con el Espíritu Santo, Sí. y entonces, al tener la libertad del Espíritu Santo, iniciamos un camino nuevo hacia el propósito que el Señor tiene para nosotros, y es un deseo de aprender de Jesús, llevando una vida que imita los pasos del Maestro, con pasión por cumplir la voluntad perfecta a la cual hemos sido llamados por Dios. Así es. Ujú. Este es un viaje de formación que comienza, pero su obra total y perfecta, lo que usted mencionó al inicio, la veremos hasta el instante en que seamos glorificados Sí. con Que Cristo. de la manera y por el mecanismo que Dios lo permita, seamos llamados a su presencia. Sí, así es. Ya sea por el rapto de la iglesia o ya sea por nuestra partida anticipada a Sí. través de la muerte, que Dios decida llamarnos a su Así presencia. es. Pero mientras estemos aquí, hay un proceso por el cual vamos a ir caminando. Ese proceso muchas veces, para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros, quizás va a ir de la mano también con situaciones difíciles que el Señor va a permitir, porque también la transformación va a ir de la mano con situaciones que el Señor va a permitir en nuestra vida para formarnos, Así es. para transformarnos, ¿verdad? Porque a veces desde nuestro punto como humano necesitamos entender
Y a veces la manera de que podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida va a ser por medio de las pruebas, por medio de situaciones que el Señor permita. Pero todo eso al final va a ser para nuestro bien también. Ayuda para bien. Para nuestro bien, así es. Y por eso Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra de nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese verso nos dice dos realidades, ¿verdad? Él es el que comenzó la obra en nosotros. Es decir, el Señor es el que está trabajando en nosotros. Yo tengo que poner la parte que me toca, pero tengo que entender esa realidad bíblica, porque muchas veces la gente se frustra porque dice es que yo tengo que hacer esto y esto y esto y no lo logro, por más que me esfuerce no lo logro. Pero es que es el Señor el que está trabajando en mi vida y yo también aporto la parte que me toca. Entonces Él comenzó la obra y Él va a completar esa obra perfecta en nuestra vida hasta ese momento que seamos llamados a su presencia de la manera que Él lo determine, ¿verdad? Sí. Y hay dos maneras, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sea que nos llame el primero o que el Señor regrese por su iglesia. ¿Verdad? O que venga el rapto de la iglesia, que hemos venido estudiando Apocalipsis y eso es un evento que cambiará la historia para siempre, ¿verdad? La historia de la humanidad. Hay un versículo, ahorita no recuerdo exactamente, pero Pablo dice que debemos amar la venida del Señor. Sí. Debemos dicen, amar. no, Señor, aguántate, que yo, quiero lograr esto, quiero alcanzar lo otro. No. Ven, Señor Jesús. Decía, ven, Señor Jesús, así Amén. es. Entonces, amar la venida del Señor, pues, es parte también de lo que tenemos que, estamos esperándolo, pero anhelando que ocurra el regreso. Hebreos 5:12 nos enseña lo siguiente, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sí, había una problemática muy seria en los hebreos, ¿verdad? En esta carta que el Señor escribe a esta parte de la iglesia, y era eso. ¿Cómo pasa hoy en día también que hay cristianos que pasan años en los caminos del Señor y no crecen? ¿A qué le llama el apóstol Pablo los rudimentos de la palabra de Dios? Ya, hermano, las primeras cosas, las que aprendimos cuando nos convertimos. Los fundamentos, ¿verdad? Es decir, orar, leer la Biblia, congregarse, servir, diezmar, ofrendar, ayunar. Esos son fundamentos, esos son rudimentos. No se necesita una revelación aquella fuera de lo normal para explicarnos. El apóstol Pablo quería enseñarle todavía cosas más grandes, ¿verdad? Mayores, y no podía porque tuvo que regresar a esta iglesia a darle lechita de nuevo porque el alimento sólido, ¿verdad? Usted que tiene 2 chicas pequeñas y ya acaba de pasar la etapa de bebé, ¿verdad? Aunque la suya es media cachetona, las dos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba en sus primeros meses de vida? Usted le podía mandar ahí, por muy rico que le quedara una sopa de frijoles con todo y los huevos sancochados. No estaban preparados. ¿Qué le hubiera pasado a sus bebés? Le hubiera afectado la salud, por supuesto. Y sin embargo era comida, ¿no? Era alimento y estaba bien hecho, bien cocinado, hecho con amor, pero le hubiera hecho, ¿qué? Un daño más que una ayuda. Porque no estaba preparado el sistema para recibirlo. Igualmente nosotros en el primer momento, ¿verdad? No estamos preparados para escuchar ciertas verdades o aún no tenemos la madurez para comprenderlo. Es que la madurez se alcanza, es lo que usted está enseñando. Entonces, si no madura mi sistema, como así pasó con sus bebés, que ahora están saliendo ya de esa etapa, si no madura, ¿verdad?, su sistema interno para recibir esa comida más sólida, no pueden dársela aún. Entonces, si no superamos, si el cristiano no supera los rudimentos, no pasa por esa base y no madura espiritualmente, nunca se le va a poder dar un alimento más sólido, porque en vez de ayudarle lo que le hará es daño, ¿verdad? Entonces, esa era la discusión que había en base a este texto, porque volver a hablar de lo mismo que se supone que ya usted sabe,
¿verdad? Y no haberlo superado. Es como llegar después de toda su vida de estudio, de pequeña, y llega usted a la universidad y le tienen que enseñar a El sumar, a abecedario. restar, a multiplicar. El Algo tan abecedario. básico, Y sí. usted dice, wow, pero eso no se lo enseñaron en primer grado, Sí, aunque sea por la pandemia, diría alguien, ¿verdad? Pero se supone que son cosas básicas, ¿verdad? sí. Que ya usted superó, que ya Sí. se aprendió. Esta cita bíblica nos hace un llamado para la madurez espiritual. Dios quiere que comamos el alimento sólido de su evangelio, ¿verdad? Amén, así es. No podríamos iniciar esta etapa como cristianos maduros sin antes seguir algunos pasos que vamos a estar viendo en este momento como hijos que estamos llamados. Para esto debemos empezar formándonos con bases sólidas, lo que estamos hablando, con el conocimiento de la palabra. Esto es de gran importancia para aprender y crecer y ser formados al varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Esa Y es la ahí medida. es ahí donde debemos llegar en esa transformación, a ser el varón perfecto como Cristo lo fue. Amén. Es como conocemos la guía para aprender hacia un nuevo comienzo, hacia la madurez espiritual. Y no solo es el comienzo, lo que hablábamos, ¿verdad? No solo nos quedamos en esos fundamentos, sino que tenemos que permanecer y terminar firmes a lo largo de la vida Sí. en esa. Y qué importante es comenzar bien para terminar bien, Sí. ¿verdad? Así es. Porque si comenzamos de la manera incorrecta, es muy posible Sí, que el final va a ser de hecho incorrecto, ¿verdad? así es. Por lo general uno recoge lo que siembra. Esa es la parte, ¿verdad? Entonces, hay veces que si se arranca la vida espiritual con un conocimiento inapropiado, con una información inapropiada, el crecimiento que se alcanza no es tal, ¿verdad? Sí es. Debemos de ocuparnos en tener una buena enseñanza de la palabra, entonces, para poder crecer conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él quiere que aprendamos, para lo que decíamos, ¿verdad? Terminar firmes a lo largo de la vida, no flaquear por no tener ese conocimiento, Por no tener, sí. porque de pronto vienen lo que decía yo al principio, vienen las pruebas, vienen las situaciones y si no tenemos una base sólida en el Señor, si no hemos entregado realmente nuestro corazón para que el Señor lo transforme, es muy probable que cuando llegan las pruebas, que cuando llegan las situaciones, podamos flaquear fácilmente. Bueno, para muestra un botón la etapa que estamos viviendo. Sí, exacto. Si a usted, Carol, le enseñaron cuando nació espiritualmente para el Señor, si a usted, por ejemplo, le mal enseñaron aquellos que fueron sus maestros, que supuestamente la Biblia dice que el cristiano que se entrega al Señor, su vida se le resuelve y no va a tener Exacto. a través de toda su vida cristiana ningún problema, Sí. ninguna crisis, ninguna situación, que usted tiene garantizada felicidad, prosperidad, salud y demás. Es un Y entró ahora a falso. una etapa de crisis de hace Sí. casi 2 años de pandemia con todo lo que eso ha traído. ¿Qué es lo que pasa con más de un cristiano que le enseñaron así a un inicio? flaquean, Se flaquean frustran, flaquean, se caen y dicen, pero y esto es un terminan cuento. terminan por salirse del propósito. Sí. ¿Por qué? Porque tuvieron una expectativa que no era real, Sí, sí. que no, el Señor Jesús nos dijo que tendríamos aflicción, En el mundo ¿verdad? tendréis Tendríamos aflicción, pero confiad. Amén. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo y Ya. vencer el mundo conllevaba todas nuestras cargas. Por eso el Señor Jesús fue el sacrificio perfecto para que nosotros podamos hoy determinar que podemos crecer espiritualmente, porque Él pagó el precio perfecto para que nosotros hoy tengamos esta libertad en el espíritu de crecer y de formarnos en el ser al cual Él nos ha llamado. Amén. Por eso es muy importante comenzar bien. Comenzar Es decir, bien. arrancar de la Sí. manera correcta, ¿verdad? Con los principios correctos relacionados al texto que usted leía de Hebreos 5:12, con los Así es. rudimentos de la palabra, que es absoluta, que son los Sí. correctos. Sí. No con una enseñanza humana. No que alguien- adulterándolo, no queriendo nosotros, porque si a una persona le dicen que siempre su camino en el Señor va a ser fácil, entonces pues es una mentira, ¿no? mi yugo porque es fácil y ligera sí. mi carga, dijo el Señor, pero eso no quiere decir de que la tierra te pone a veces un poco Exacto. problemática para seguir arando, ¿verdad? Así es. Sí.
Entonces, si nosotros no tenemos ese fundamento sólido, bueno, entonces va a ser muy fácil que perdamos el rumbo, que perdamos el destino o el propósito que el Señor tenía para nuestra vida, porque nos vamos a llenar de aflicciones y entonces vamos a decir, bueno, no, porque el Señor no me está dando lo que se supone que yo es. aprendí y eso es por eso, no se ha alcanzado una madurez. Sí. La persona que madura en el Señor sabe que Dios sigue siendo el mismo en las buenas. Se mantiene firme Dios ante sigue cualquier situación, ante la tentación, ante todo lo que no provenga del Señor, ¿verdad? Sí. Que viene a tentar nuestra vida como cristiano, porque eso es otra idea que a veces creemos que entonces como soy cristiano ya no voy a tener tentaciones hasta eso, y no. ¿Por qué nosotros podemos seguir adelante en el Señor? Porque aprendemos a mantenernos firmes a pesar de todas las situaciones que vengan a nuestra vida. Amén. Y el Señor nos dice en su palabra que hay una recompensa para los que se mantienen fiel. Entonces, con mucha más razón debe crecer en nosotros ese deseo, porque es una recompensa que es eterna, Y Mateo 25, 23 nos dice así: el siervo fiel recibe su recompensa, y también el infiel recibe su recompensa. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. Eso se lo dijo al siervo fiel, ¿verdad? Siervo fiel. Al siervo fiel. Él va a entrar en el gozo. Si usted, a pesar de las dificultades, se mantiene firme en el Señor, usted va a entrar en un gozo. Y por eso es que vuelvo a repetir esto: Jesús dijo, tendríamos aflicciones, sí, las vamos a tener, pero su fidelidad durante el camino, a pesar de las circunstancias, a pesar de que lo que decía antes, ¿verdad? El Señor va a tener que moldearnos muchas veces nuestro carácter, cambiar nuestro corazón, porque la transformación es algo que es un trabajo de Dios en nuestro corazón para quitar nuestra vanidad, nuestro orgullo, que muchas veces nos cuesta querer también aceptar la palabra del Señor tal y como es. Queremos a veces cuestionarla o ponerle o quitarle conforme me conviene. Entonces eso me hace perder el rumbo y vamos a perdernos ese gozo, de esa promesa del gozo que el Señor tiene preparados para los que se mantienen fieles a pesar de las circunstancias que vengan. Así es. La importancia de la formación en sí misma es el desarrollo del carácter bajo la dirección del Espíritu Santo. El carácter, ¿verdad? Lo que decíamos, se está desarrollando nuestro carácter. Interesante, porque a veces se malinterpreta o se cree que el carácter tiene que ver con el temperamento, que no es lo mismo, ¿eh? Hay personas que dicen, bueno, es que yo tengo un mal carácter, un carácter muy fuerte, porque exploto por cualquier cosa. Lo que tiene es un temperamento, ¿verdad? Explosivo, pero un carácter más bien muy débil, porque no se puede controlar a sí mismo. Porque el carácter es saber mantenerme firme. Es esa madurez que he alcanzado entre la vida. Es decir, mi carácter se fortalece acorde a la madurez que he llegado a obtener para poder enfrentar cualquier situación. Y espiritualmente es lo mismo, para poder enfrentar las situaciones y los retos que vienen a través de mi vida. Sí. Debemos estar, más bien, sentirnos con disposición para que el Señor nos pueda formar, ¿verdad? Que la mano del Señor pueda moldearnos para esa transformación. La meta del Señor es que sus hijos lleguen a tener el carácter de Cristo. Sí, por eso hay una medida, hay una estatura, hay una expectativa, ¿verdad?, que alcanzar. Y que no es imposible. Tenemos que tener en cuenta, porque a veces creemos que tal vez la madurez o la santificación viene a ser solamente para el pastor, para los líderes. No, es todos tienen acceso a eso. Todos tenemos que querer llegar a ese y caminar hacia eso. Sí. Efesios 4:13 nos enseña lo siguiente: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. De la estatura
de la plenitud de Cristo. de la Es decir, plenitud de es Cristo. un proceso continuo. Sí. Primero se llega ¿a qué? A la unidad de la fe, porque empieza en el vínculo En de el hermanos, creer. Sí, empieza en la parte como iglesia, la razón de ser así es. del pueblo de Dios. Eso nos ayuda a avanzar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, Así es. ¿verdad? En mi búsqueda de Él. Y obviamente el siguiente paso es llegar La a, plenitud. a ser un varón o varona, ¿verdad? Porque aquí habla de los dos, Sí. perfecto. Y yo creo que el estándar de perfección que tiene Dios, creo que no es tan alto como el que tenemos nosotros los seres Sí. humanos, o el que nos imaginamos, donde pensamos que ningún ser humano puede llegar ahí, ¿verdad? Sí. Cuando uno dice, Carol, usted es perfecta, ¿qué responde? Por lo general, ¿qué dice la gente? Perfecto, solo Dios. Sí. En otras palabras, no, hombre, no hay, Sí. no, aquí no hay nadie perfecto, porque los estándares que tenemos de perfección no se ajustan a absolutamente nadie en esta tierra. Sí. Entonces es inalcanzable. Y por eso es la gracia. ¿Sí? Es Sí, por eso que necesitamos la gracia del Señor, porque por medio de la gracia es como llegamos a conocer, a que es la manera en que llegamos al Señor, ¿verdad? Su gracia nos hace. Ujú. Y es que es como una sombrilla que tenemos sobre nosotros. Es esa gracia del Señor a través de la sangre, el Sí. sacrificio que fue dado en la cruz. Y a través de esa lente espiritual, Dios nos ve como Sí, perfectos, perfectos. como justos. Sí, si vemos por ejemplo, Abraham, ¿qué fue lo que qué fue lo que el Señor le dijo? Porque tuviste fe, ¿verdad? Tu Sí. fe fue la fe la que lo justificó. Ujú. No, y si vemos la vida, por ejemplo, de alguien como Abraham, Y Abraham tenía muchísimas Sí. cosas en contra que hoy tenemos a favor, ¿verdad? exactamente. Una de ellas, la palabra resumidita aquí adelante, Sí. Abraham Ellos no no tenía eso. en ese tiempo no se contaba con el material de la Ni el palabra que Espíritu usted y yo Santo de la tenemos. manera que hoy tenemos Así es. acceso a él, ¿verdad? Pero dice, creyó Abraham y le fue Contado contado por por justicia. Amén. Así es, entonces, es esa justicia la que nos puede perfeccionar, nada más, o sea, la justicia del Señor, porque sin ser justificados de manera natural como humanos, nosotros no podemos agradarle al Señor. Ujú, No hay manera de Sí. que eso pueda suceder. ujú. Para que un líder pueda formar a otros líderes, debe ser también capacitado espiritualmente, y es un Sí. punto importante que nosotros como los que enseñamos la palabra, los que estamos aquí digamos que el Señor nos ha puesto en algún ministerio, es muy importante que los líderes trabajemos en eso. ¿Por qué? Porque si un líder no está bien capacitado, si nosotros los que estamos enseñando la palabra no, Si no está siendo bien formado, Exactamente. va a deformar a otros en vez de formarlos. no va a dar la enseñanza tal y como el Señor quiere. Y es muy bonito esto porque, bueno, no entra aquí tanto en el tema, pero es como lo que llamamos ser mentores de otros nuevos Sí. cristianos. Sí. Y entonces es importante que los líderes, que los que dan enseñanza de la palabra, tengamos un enfoque hacia esta transformación para que podamos ayudar a una iglesia a crecer y a mantenerse, ¿verdad? Para poder crecer espiritualmente debemos ser santificados. La doctrina de la santificación tendrá un papel muy importante en cuanto a hablar del crecimiento, la permanencia, el crecimiento y al final un creyente maduro espiritualmente. ¿Qué es la doctrina de la santificación? Es la formación del cristiano para ser como Cristo. Pablo lo llamó un obrero aprobado, Sí. que no tiene de qué avergonzarse, decía él. Y qué vacilón, porque no solo dijo un obrero, que un obrero sería alguien que sirve, alguien que hace una labor. Le agrega ese término, aprobado. En otras Aprobado. palabras, pareciera que hay un examen, ¿no? Así es. Pareciera que no es, y no es que Dios nos pone una hojita que tanto nos asusta delante y llene preguntas a ver cómo las contestamos, ¿verdad? Sí. Es que nuestra propia vivencia como obreros, como siervos del Señor, es la que muestra si hemos sido realmente, si pasamos el examen.
Sí, Si hemos sido aprobados a través de las situaciones, ¿verdad? sí. Y un obrero aprobado es una persona que ha dejado sus propias pasiones y ahora tiene un corazón limpio. Y este sin duda es un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros que Sí. nos hace un nuevo hombre. Nos da esa nueva naturaleza, ¿no? Así es. Ujú. La santificación significa que somos apartados con un propósito especial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor nos llama a que volvamos a nacer de nuevo, como lo decíamos antes, entonces ahí está empezando el propósito del Señor en nuestras vidas, que es apartarnos. ¿Para qué? Para que sirvamos a la obra del Señor, ¿verdad? Ajá. Y santificación es un proceso gradual también, que nos lleva a esa madurez espiritual, ¿no? Así es el Espíritu Santo operando y dirigiendo nuestras vidas. Juan 15:5 nos enseña que ahora nuestros frutos y vidas serán apegados a Él como una fuente de la que tomamos vida y forma, así que Él desea que demos ahora frutos para vida eterna. Ujú. Esa es la santificación, apartados para dar frutos ahora únicamente para el Señor, ya no siendo carnales, ya no siendo en nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Dice Juan 15:5, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los Así. frutos, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, Nada nada podéis hacer. pueden hacer. Así Es es. decir, no es por nuestra propia cuenta, es Sí. con la guía, ¿verdad?, del Señor, el respaldo de Él, que podemos crecer en esa madurez espiritual. Así es. Y una manera visible de que una persona está en el proceso y que ha sido de verdad transformada por el Señor, van a ser sus frutos. Los frutos, por Los sus frutos frutos que los dan. conoceréis, Así dice la es. palabra. Sí, sí. Los frutos son la evidencia visible, ¿verdad?, de que la persona ha crecido, está creciendo espiritualmente a esa medida de la estatura, de la Así es. plenitud de Cristo. Y eso lo notamos cuando una persona abre su corazón a servirle al Señor, cuando empieza lo vemos como su vida cambia internamente y entonces eso Sí. refleja también Hacia lo externo. hacia lo externo, así que el es. cristiano no solo es, también lo parece. Sí, ¿Verdad? Es que ahí a veces esos términos, ¿verdad? Es que el cristianismo se lleva por dentro, ¿verdad? Sí. El Señor no, pero es- eso se refleja hacia afuera. así es. Nosotros Y es somos algo la Biblia que que el mundo lee, ¿verdad? es algo que la gente va a notar, o sea, las personas pueden notar cuando realmente usted ha tenido un cambio y la única manera que eso pueda verse va a ser siendo regenerados en el Señor, regenerados por el Espíritu y dando esos frutos Correcto. ahora de una vida Y nueva. eso se nota, cuando usted ha sido transformado por el Así Señor y es. está en esa transformación, eso se nota. Necesitamos la formación espiritual para no ir a la deriva y sin un rumbo fijo. ¿Sí? Y si no somos formados, Sí. ya usted llegó, ¿verdad? Si cree que ya lo sabe todo y lo que no se lo imagina, como diría Así alguien, es. entonces Y ya ese- llegó donde iba a llegar. ¿Sí? Y ese fue el propósito desde que el Señor formó al hombre. Él le dio su espíritu, ¿verdad? Eso es lo que dice Génesis 1:26. Ujú. Entonces el propósito desde el principio del Señor fue que nosotros lleváramos esa imagen de Él. Nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, en plural, ¿verdad? Hagamos la Trinidad del Señor, conforme a nuestra semejanza, ni siquiera lo de los ángeles o demás, y para algo, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó el hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, Los creó. ahí Sí. lo dice en plural. ¿Verdad? Y entonces podemos ver que el Señor siempre quiso pues que nosotros viviéramos para ese propósito, para que su imagen y su imagen fuera creada en nosotros. Pero ¿qué pasó aquí? Que llegó el pecado y el pecado vino a corromper ese propósito que el Señor tuvo desde el inicio para la humanidad, para nosotros. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que Jesucristo vino a liberarnos de
de esa Amén. esclavitud a la que estábamos atados en nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, es una naturaleza de pecado, pero el Señor Jesús viene a hacer su obra perfecta en nosotros cuando Él murió en la cruz. Quitó todo. Él ¿qué fue? Dijo, ¿qué fueron sus palabras cuando consumado es? Consumados. Ya todo se está acabó, hecho. final. ¿Sí? Todo Y está ahora hecho. nosotros, gracias a que Cristo entrega su vida por nosotros, podemos volver a recuperar esa identidad ¿Sí? Ujú. para ser transformados. Y esa comunión que tenía el Así ser humano es. con Dios, que Que se era la gran perdió. bendición del huerto del Edén, y va a ser la gran bendición que vamos a tener, ¿verdad?, en una eternidad con Él. Esa unidad se perdió, pero el Señor Jesús vino a recuperarla por nosotros. Entonces Él es el sacrificio perfecto para que usted y yo hoy entendamos que sí somos capaces de llegar a esa perfección, a ser santificados, a ser glorificados y esperar la obra final, que es ¿Sí? ser redimidos. Ahora, en el importante esa parte, ¿verdad? Necesitamos dejarnos formar, ¿verdad? Sí, Tenemos que dar ese una espacio. disposición, Sí, un hay que corazón disponerse, dispuesto. Hay que dar ese espacio a entender que uno dice, bueno, tengo 20, 30 años de vida cristiana, y he leído la Sí. Biblia 20, 30 veces, pero yo no lo sé todo. Sí, Yo necesito más del Señor, yo quiero más del Señor, sí. ¿verdad? Entonces, el proceso de formación también se transfiere a los demás. En lo que estoy Así siendo es. formado, yo ayudo a formar a otros, que es Sí. lo que usted mencionaba de mentores. De mentores. Parte así de es. mi madurez, de haber alcanzado madurez, es cuando yo empiezo a transferir, ¿verdad? Y a ministrar a otros lo que ya el Señor ha recibido. Así es. Entonces, hermanos, podemos ver con este estudio de la palabra que sí podemos llegar a esa perfección, sí podemos llegar a esa transformación, pero usted necesita entender que debe tener un corazón dispuesto para que el Señor trabaje, Amén. para que el Señor quite ese corazón de piedra y nos dé el corazón que conforme al que Él tiene desea que nosotros tengamos, un corazón que le anhele, un corazón que desee crecer en el conocimiento del Señor y, Amén. como lo hablábamos antes, permanecer firmes hasta el último. Hasta el último, ¿no? Así es, Sí, sí. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Pero, que eso está en la gran comisión, ¿verdad? Ahí al final de Mateo, del Evangelio de Mateo. Pero hay una acción, no es una promesa hueca, ¿verdad? No es que el Señor dijo, no importa lo Sí. que tú andes, en qué estés, lo que hagas, si me da la espalda o no, yo voy a estar siempre ahí. No, no. La palabra, la gran comisión dice, id por todo, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las Sí. naciones, enseñándolos. Es decir, tiene que haber acción, tiene que Así haber es. frutos evidentes para que se vea ese crecimiento espiritual. Así es. ¿Y cuál es el respaldo del Señor? Yo estaré con vosotros. Sí, Porque en otras partes lo dice la palabra. Yo estaré con vosotros si vosotros estuvieres. conmigo. ¿Verdad? Sí. Ahí el Así asunto. es. Entonces es maravilloso comprender que esa madurez espiritual, el Señor va a estar con nosotros para que pueda darse en nosotros. Amén. Queremos, si la queremos, solo tenemos que disponer nuestro corazón al Señor y Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Todo es que nosotros queramos así, Él completará. Él la va a obra. completar Es la decir, obra. Así es. no hay que preocuparse en el asunto, ay, pero es que llevo años insistiendo y sigo batallando Sí. con las mismas cuestiones complicadas de mi Sí. vida. ¿verdad? El Señor está trabajando. Sí. Es Dispóngase, despojarnos. sí. Despojarnos Dispóngase. y permitir que Él haga esa transformación en nuestra vida. Y ya vemos que por la palabra que todos podemos llegar a hacerlo. ¿Sí? Y tal En vez. Cristo ya lo somos. Así es, ya Cuando lo usted somos. se dispone, el Señor nos ve como santos, como perfectos, Sí. como sus hijos. ¿verdad? Así es, A amén. través de Cristo, no por mis propios méritos. Así es, El asunto es creérsela y vivir a ese nivel. así es. Ujú. Entonces, hermano, yo le invito para que usted en esta noche desee que el Señor haga esa obra perfecta en su vida,
a pesar de las situaciones que podamos estar pasando, porque creo que a nivel general todos estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de cambio, tiempos que no esperábamos, pero el Señor ha ido de la mano con nosotros y los tiempos difíciles nosotros los debemos permitir para que el Señor haga de nosotros todavía, ¿verdad? Que saque, poder permitir que el Señor haga una obra en nosotros, que ese tiempo difícil sea un aprendizaje para que usted pueda crecer en el conocimiento del Señor y no para que nos apartemos, sino para que más bien sea un tiempo para que podamos crecer aún más. Y si tal vez alguna persona que nos está viendo no ha aceptado al Señor en su corazón, esperamos que esta palabra haya llegado hasta usted y usted quiera permitir que el Señor haga esa formación, que usted vuelva a nacer, que usted crezca en Él y que esa voluntad, esa santificación a la cual el Señor nos ha llamado pueda llegar hasta su vida y usted pueda recibir esa gloria que el Señor tiene preparada para todos nosotros, sin excepción alguna. Todos estamos llamados. Amén. Amén. Sí, es importante, ¿verdad? Porque no se llega a la madurez espiritual si no se inicia con el Señor. Así es. Él es nuestra base. El arranque es ahí, ¿verdad? Así es. Amén. Si usted no ha abierto su corazón al Señor y necesita, ¿verdad?, hacer esa primera decisión más importante que toma el ser humano en esta tierra, hoy es un buen día para poderlo así hacer. es. Le invitamos a que usted pueda abrir su corazón de verdad y permita que el Señor empiece a hacer esa obra en su vida. Amén. Amén. Así es. Vamos a orar por las peticiones. Y ahí mi esposa ha ido tomando nota para aquellos que han estado conectados y queremos apoyarles. Queremos apoyarle. Yo creo que, bueno, tenemos personas aquí que se han conectado con nosotros y es una bendición. A los que hemos podido identificar, a veces termina aquí la transmisión y vemos que había más de 100 personas que estaban, pero los nombres no los teníamos, ¿verdad?, a la mano. Y bendecimos a cada uno, aunque no los mencionemos, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es una bendición poder orar por ustedes y bendecirles en esta noche en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Ore por los 3 primeros y yo por los demás entonces. Señor, te damos gracias porque en esta noche nos has permitido conocer más de tu palabra, Señor, porque nos enseñas en tu palabra una guía, Señor, para ser ese ser que tú quieres, Señor, a eso que tú nos has llamado, a esa perfección, Señor. Y ponemos en tus manos a cada una de las personas que estuvieron conectadas, Señor. Te pedimos por Ana Medina, que es la mamá de nuestra amada pastora. Te pedimos que tú estés ahí, Señor, donde ella está en este momento, que tú la llenes, Señor, que ella pueda poner todos sus anhelos, preocupaciones o cualquier situación que esté pasando, Señor, ella la pueda depositar en tus manos. Señor, te pedimos por nuestra hermana Raquel Rocha, una sierva amada también de nuestra casa, Señor, te pedimos que la bendigas a ella, que bendigas a su esposo, a sus 3 preciosos bebés, Señor, que los llenes de tu presencia, que les ayudes en todo, Señor, que les abras puertas cada día, Señor, y que ellos puedan seguir permaneciendo fiel, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias que estemos enfrentando, Señor, que ellos puedan siempre mantenerse, Señor, en tus caminos. Te pedimos por nuestra hermana Margeris Villegas, Señor, otra sierva fiel de esta casa, Señor, bendice su vida, bendice su esposo, Señor, bendice su hogar, Señor, cualquier situación que ellos estén pasando, Padre, ayúdales, sosténles, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, aleluya. Oramos por Gladys Rivera, Señor. Tú conoces esta sierva tuya que ha estado, Señor, conectada con nosotros en este tiempo. Señor, que tu bendición le acuerpe, le respalde en este tiempo importante de su vida y puede estar, oh Dios, cerca de tus planes, de tu voluntad para ella. Así también por doña Lina Barrientos, que se ha conectado con nosotros. Que seas tú, Señor, acuerpándole, ayudándole, abriendo mente, corazón y alma para que pueda caminar siempre en tu voluntad y en aquellas cosas que le has llamado, Señor, a ser un instrumento de bendición. Señor, gracias por la vida de Scarlett Sequeira.
por su esposo Tino, Señor, y sus bellos chicos, que tu bendición, Señor, nunca falte a sus vidas, conforme te han honrado, te han bendecido, te han creído a ti, Señor. Ellos te sirven acá en tu casa, te pedimos, Dios, que les ayude en todas sus necesidades. Señor, por tu sierva también, Jenny Lee, que ha sido parte de esta familia y es parte y ha superado, Señor, milagrosamente un proceso de salud donde ha visto tu milagro manifestado en su cuerpo. Que sigas completando la obra que un día empezaste en ella hace muchos años atrás, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Señor, por nuestro buen amigo aquí, tu hijo, tu siervo en tu casa, Juan Carlos, que seas tú ayudándole, bendiciéndole. También enviamos palabra de paz, de bendición sobre la familia de él, que ha perdido él a su tío, Señor. Tú conoces el dolor que están viviendo, que sea tu bendición sobre sus vidas, ayudándole y, oh Dios, dándole la paz que necesitan en este tiempo. Así es, Juanca, más trabajitos como él necesita, Señor, para poder llevar adelante y sacar sus necesidades, Padre, en el nombre de Jesús. Por nuestro buen hermano, Señor Alfredo y doña Marta, estos bellos hijos tuyos que son los líderes de matrimonio acá en nuestra casa. Señor, revélate, bendíceles, súpleles, ayúdales, Señor, a cada una de las cosas que ellos han puesto delante de ti, conforme te han creído, te han honrado, te han servido y conforme a tu propósito para sus vidas, Señor. Que sea tu espíritu ayudándole en cada una de las cosas que ellos tienen puestas delante de ti, oh Dios, y poniendo tu mano y sacándolos adelante en cada proyecto de sus vidas, Señor. Señor, bendigo en este momento en tu nombre la vida de Carol, que se ha dispuesto en esta noche a compartir tu palabra, que ha estudiado todo este tiempo para hacerlo, con su esposo, por sus bellas princesas. Ayúdale, Señor, que sea tu claridad, oh Dios, dando esa revelación que necesitan, esa salida propicia a la situación que están viviendo. Que seas tú, Señor, abriendo las puertas correctas y cerrando las que no, Señor. Ayúdale, sigue supliendo conforme lo has hecho al día de hoy y que esas puertas laborales sean tan amplias que los sorprenda, Señor, y puedan salir adelante en este tiempo tan difícil. Por nuestro buen hermano Gregorio, nuestro delegado acá, por su hija Pamela, glorifícate, él que está acá de manera presencial. Ayúdale, Señor, en este tiempo, ayúdale y súplale, síguele dando esa gracia delante de los ojos de los hombres en su trabajito, para que pueda tener abundante provisión y seguirte honrando y sirviendo como lo ha hecho al día de hoy, Señor. Bendícele, Padre. Así mismo por mi esposita, oh Dios, por mis bellos hijos, por mi persona, como tu hijo acá, como tu siervo, que seas tú manifestándote, Señor, en nuestro ministerio, en nuestro llamado, en la salud, en todas, Señor, las necesidades. Tú conoces aquellas peticiones que hemos mantenido en el trono de tu gracia. Señor, conforme a ellas, bendícenos, Señor, revélate, suple, oh Dios, y abre las puertas adecuadas y cierra las que no, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos por aquellos que han estado conectados, los nombres de los cuales no hemos podido ver ahí en el medio, que su bendición esté con ellos, los que se conectarán a través de estos días y verán esta transmisión, que pueda tu palabra llegar a sus corazones y traer el crecimiento, la madurez, que puedan proponerse entrar en este proceso y poder ser completado el mismo hasta el día que les llames a tu presencia, así como a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén, oh Dios. Amén. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, tener nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor. Señor, gracias porque nos has hablado por tu palabra, Señor. En esta noche, que tu bendición siga acuerpando nuestras vidas y aquellos que han sido parte de este tiempo especial. Que tu proyecto y propósito, Señor, tu plan perfecto para esta familia espiritual siga completándose. Y sigamos, Señor, viendo tu mano poderosa, sobrenatural en este tiempo aún de crisis, Señor. Gracias por tu amor y nos despedimos ahora de este lugar, pero nunca de tu presencia.
Que tu paz y tu amor y la comunión de tu espíritu nos lleven con bien a nuestros hogares, y los que ya están en los mismos, la gran mayoría ahí detrás de cámara, que también les acuerpe y les bendiga en esta noche y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos. Muchas gracias, Carol. Buenas noches a todos y que el Señor les bendiga. Amén. Nos vemos el domingo en la otra transmisión y de manera presencial los hermanos de nuestra casa y los que van a ser parte. Amén. Amén.